Bienvenidos a De Aquí No Más, el programa donde recordamos lo que nos hace único, compartimos anécdotas, nos reímos de nuestras costumbres y celebramos lo que somos. Porque en cada esquina de este país hay historias que nos unen. Desde el patio, la escuela, hasta el barrio donde crecimos. Esto es De Aquí No Más. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a este tercer episodio de Aquí No Más. Yo soy Scarlett y me alegra tenerlos en un nuevo episodio cargado de anécdotas y recuerdos como lo son los juegos de la infancia. Hola, yo soy Alison y estoy feliz de estar una vez más aquí en De Aquí No Más. Pero dime, Alison, cuando decimos los juegos de la infancia, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué jugabas tú cuando eras más chica? Una variedad de juegos, la verdad. Por ejemplo, la escondida, las congeladas, el ladrón y el policía, las quemadas, ¿qué más? Y bueno, no sé si te gusta, bueno, a mí me gusta lo que es jugar las canicas, pero yo le decía bolichas. Ujú. Ya, yo era demasiado coleccionista de las bolichas. Tenía sin número, de hecho todavía las tengo guardadas en mi casa. No, a mí me gustaban mucho las bolichas, pero nunca realmente las llegué a tener, dado que mi mamá era, digamos, le daba mucho miedo que nosotros jugamos con cosas tan chiquitas que ella decía que nos podíamos trabar en cualquier momento. Entonces nosotros lo que más solíamos usar era que cartas o jugar afuera en los patios con primos, amigos, etcétera. Ah, bueno, eso sí comparto, que bueno, cartas no soy partidaria, no me gusta y nunca aprendí y no me gusta Ujú. simplemente. Pero lo que sí hacía era jugar con mis vecinos, que de hecho era todos los fines de semana. Llegaba de la escuela en la tarde, tipo de 5 de la tarde, y ya me guardaba tipo 9 10 Ujú. depende. Y también jugaba los sábados y los domingos sí me guardaba súper temprano porque ya al siguiente día tenía que ir a la escuela. Oh, mira, nosotros crecimos llenos de puros primos, o sea, todos vivimos muy cerquita. Entonces nosotros teníamos la costumbre de ir a la casa de mi abuela y reunirnos y desbaratarla, básicamente. Entonces nosotros crecimos de esa manera, jugando hasta muy tarde, literal. O sea, mi mamá me traumó de esa manera, en la que ella me decía, quiero que estés aquí 8 de la noche. Y si yo no llegaba a las 8 de la noche, venía, apagaba todas las luces de mi casa y me cerraba la puerta. Y pues yo por más que le tocaba a mi mamá, ella simplemente se quedaba en silencio y yo le preguntaba a mis tíos y mis tíos para molestarme también, decían, no, si tu mamá hace rato que se fue, salió con 2 maletas tu hermano y tu papá, dijeron que se iban a ir de viaje y como tú no estabas, no te llevaron. A mí me dejaban 1 hora a veces ahí chillando fuera de la puerta con mi abuela porque no me dejaban entrar, pero bueno. Tan inocente, Scarlett, que la dejaban y se creía todito. Es que era la única forma, estaba la casa cerrada, todo oscuro, y me dicen que se fueron, obviamente iba a llorar porque me habían dejado, y ahí es donde yo pensaba, ¿por qué no le hice caso a mi mamá cuando me dijo, entra a tal hora? Pero entre esos recuerdos que están, no sé si en tu casa sería mucho de que hubieran niños afuera jugando, ¿qué solías hacer? ¿Tú no jugabas con los vecinos? Sí, de hecho sí jugaba con los vecinos. A ver, la parte de mi casa es un callejón, entonces todos nos Ujú. reuníamos en ese callejón. Pero la parte más difícil para mí era pedirle permiso a mi mamá, porque no sé, mi mente decía que no me iba a dar permiso. Entonces yo tenía la vieja confiable, que una amiga que era muy cercana y que a mi mamá le caía súper que bien. Entonces ella se acercaba, iba a mi casa, tocaba la puerta, señora Viviana, ¿puede darle permiso a Ali para salir a jugar? Ujú. Y mi mamá nunca le decía que no. Entonces yo sabía que si ella iba, de la iba a salir. Y eso. No, en cambio nosotros, la verdad, nosotros éramos muchos primos, entonces no teníamos tanta necesidad de buscar a nuestros vecinos, pero algo que siempre recuerdo es en carnaval. Nosotros solíamos reunirnos todos los chicos del barrio, por decirlo así, y jugábamos que con pintura, lo que se nos encontraba a nuestro paso. Lo que a nosotros nos gustaba era a cambio inventarnos, digamos, el juego de las escondidas o el juego de las atrapadas o las cogidas. Nosotros, digamos, al quien agarraban le daban de huevazos, de harinazos, le tiraban tinta, o sea, ese era como que al patito que cogíamos y le daban, pero era creo que lo divertido de inventar juegos. ¿Tú no solías hacer eso? Eso de carnaval es imperdible. Claro que sí. De hecho, hasta me bañaba en la lluvia y era demasiado feliz. Y me quedaba hasta tarde. A veces me daba gripa el siguiente día, pero mami me decía, ¿ves? Estando bien buscas el mal. Esa es siempre la frase y hasta la actualidad me sigue diciendo eso.
Claro, y entre todo esto como que de inventar juegos que te estaba comentando, yo me recuerdo mucho a cuando teníamos, ¿qué será? 8 o 9 años, se puso de moda mucho Calle 7, que es lo que transmitían en TC, que era un programa como de competencia tipo BLN. Ya, entonces a nosotros nos encantaba, nuestro sueño era estar en Calle 7, y nosotros como mi tío era albañil, ellos solían tener muchos que palos, madera, banquitos, y nosotros armábamos nuestros propios circuitos. Nos arrastrábamos de una forma, terminábamos negritos, bueno, más negritos y la ropa, mi mamá, cada vez que me la veía, siempre me amenazaba, como que te voy a poner a lavar la ropa porque siempre te digo, no te vayas a arrastrar. ¿Qué necesidad tienes de ir a jugar en la tierra? Pero era algo que realmente me encantaba, porque poníamos nuestras propias reglas, digamos, un día jugábamos normal, al día siguiente era la semifinal, al día siguiente era la final, y eso era comer, molestar, arrastrarse, y era muy divertido. Ustedes solitos se la pasaban a toda madre. Sí. Y bueno, yo de verdad eso de de BLN, combate, no, nunca me gustó y hasta ahora. Pero lo que sí hacía, a ver, tengo una anécdota que me pasó en la escuela. Estábamos jugando a a las cogidas, sí, 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 a las cogidas ya. Entonces, mi escuela para esto tenía varias escaleras. Ujú. Entonces, era corre, 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 y a mí me tocaba, por ejemplo, tocar a la persona y que esa persona haga el papel, la función que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, el más cercano a mí era un chico. Y para esto el chico me molestaba mucho, entonces yo estaba demasiado indignada, entonces aquí lo cojo y ya, entonces él estaba en el filo de la escalera Ajá. y yo era una niñita pues, entonces yo en el afán de quererlo coger a él, Ajá. lo empujé y no se fue escalera abajo, se fue escalera abajo y se partió la cabeza y de hecho tiene una cicatriz que le va a quedar de por vida y yo digo que se ha acordado de mí porque literalmente tiene una cicatriz en la parte de la cabeza y se le ve, es demasiado notorio, un hueco en la cabeza. Y cuando hace ese corte de tipo, el corte de huevo, ya Ajá. se le ve demasiado, no, qué feo. Ay, no, qué horror. Yo el único recuerdo que tengo algo así fue así mismo en carnaval, pues nosotros jugábamos en el patio y como te digo, mi tío era albañil, él tenía muchas tablas con clavos y cosas así, y en una de esas correteadas que nos pegamos, a mí me llegaron también a empujar por jugar y porque no me acuerdo que yo iba a tirar, creo que iba a tirar un huevo o algo así, y me empujaron y yo caí encima de una tabla con un clavo que estaba hacia arriba y me clavé el clavo en una parte del pie, o sea, en esa parte está el pie, como de los Ya, deditos, ahí me clavé un clavo. qué doloroso. Sí, entonces ese fue para mí mi último carnaval y es como que el que tengo aquí grabado, porque sí, recuerdo la parte divertida de reunirnos con todos, pero también me acuerdo de que en un De que te carnaval clavaste un casi clavo. pierdo el pie porque era un clavo oxidado y fue terrible. Y mi mamá desde ahí pues ya no me dejó salir casi a jugar. Y desde ahí ya no volviste a jugar carnaval. No, ya No, no o sea, fue la tampoco. primera y última. Fue la última vez, creo que tenía como 12 años, fue mi último carnaval de ese estilo que lo jugamos, porque de ahí pues eran días normales, pumita, pero eso ya no era divertido. Bueno, yo también jugaba lo que es la gallinita ciega, no sé si Ujú. lo recuerdas. Oh, sí, me Bueno, encantaba. entonces yo creo que ese juego, ese día fue mi karma de lo que yo le hice al chico, porque también tengo una cicatriz que me la hice jugando ese juego. Me vendé los ojos, me dieron unas vueltas de la edad que yo tenía, creo que así era. Entonces había un desnivel en un escalón, Ujú. entonces yo tapaba los ojos dando vueltas, estaba demasiado variada y voy sin querer al desnivel Ya. entonces caigo en la parte de una ventana y no me partí aquí la parte La quijada. de la quijada y, o sea, tras de que yo me pegué, no sentí el Ajá. dolor, porque yo sabía que si yo llegaba a mi Es la casa, adrenalina. no, sí, o sea, Te iban a dar más me duro. iban a dar duro, o sea, tras de que me caí, me iban a dar duro, y sí, en efecto, me dieron duro, pero aquí todavía la tengo y también me dio de por vida la cicatriz. Ese fue mi karma, la verdad, de lo que le hice al niño en la escuela. Es verdad. No, en cambio, nosotros antes no tenemos tantas experiencias de ese tipo. Nosotros éramos muchos de inventarnos juegos. Digamos, tú creo que también mencionaste lo de policías y ladrones. Claro que sí. Nosotros jugábamos también eso, pero nosotros nos inventamos nuestra forma de hacerlo. ¿Cómo? Que era, digamos, nosotros teníamos armas, pero esos eran palos. Y como nosotros éramos más mujeres que hombres, no se nos hacía muy divertido la idea de solo el ladrón y el policía. Entonces nosotros le metíamos, no sé si tú llegaste a ver la serie de Winx, que eran de unas haditas que se transformaban, era increíble. Entonces nosotros le metíamos los poderes a los policías y a los ladrones. Digamos, ¿Qué el poderes tenía? policía tenía el arma y te disparaba, en vez de disparar normal, te disparaba hielo, así como el de Gru, que Ya. era de Minions, ya, te disparaba hielo. O que te disparaba y ya no te podías mover. O las mujeres, los ladrones, podíamos volar, podíamos ser invisibles o algo así. Entonces, eso era lo que realmente yo recuerdo mucho y me encantaba porque para que nosotros éramos muy creativos en ese tipo de juegos.
De verdad que eso no, nunca lo llegué a hacer eso de cambiarle las Es reglas que al era, juego, ¿no? era muy divertido adaptar a los juegos a la manera en que nosotros vayamos a entenderlo. Bueno, por la parte de ustedes, ustedes se lo inventaba. Yo Ujú, sé, acá no, acá seguíamos al pie de la letra las reglas y ya está. Pero lo que sí, aparte de eso, me gusta lo que es andar en bicicleta. O sea, yo ujú, casi no lo que usaba teléfono, computadoras, no. Como es actualmente, que yo veo gente, o sea, niños que juegan esto de lo que es Roblox. Y eso, yo digo, en mis tiempos yo no hacía eso. ujú. Yo hacía de todo menos estar en el celular. Entonces, yo un día salí con los vecinos y una vecina tenía una bicicleta, entonces yo no sabía andar en bicicleta y ellos se ofrecieron a ayudarme, o sea, a enseñarme. Para esto, donde yo vivo, es loma, no Ujú. cerro. Entonces yo me pongo a aprender en una loma y Dios mío. sí me caí algunas, pero ya a la última le cogí el golpe y fue cuando me tiro de la loma, así en velocidad, y para esto en la esquina, al terminar la loma, había un carro parqueado. Uh, Yo voy a velocidad y no rayo ese carro. O sea, lo choqué literalmente. O sea, ajá. sí ¿cómo es? A ver, ¿Te dislocaste? sí, sí, me desluqué lo que es el tobillo, ¿Ya? pero no lo sentía porque El carro era más sí, importante. el carro era más importante y ya bueno, entonces el sonido se escuchó y para esto sale el dueño y dice que quién fue. Ya todos mis vecinos, fue ella, ya chuta, fui yo, sí, fui yo. ¿Dónde está su mamá? Está en la casa. Llámela que quiero hablar con usted. Que tiene que pagarme, que esto, que lo otro. Y yo, chuta, voy o no voy. Ya, me toca ir ya. Fui, para esto, mientras yo iba, mis amigos se habían percatado que parecía sucio. Ujú. Entonces ellos dijeron, no, vamos a ver agua y una toalla. Entonces, mientras yo estaba siendo regañada por mi mamá, sin querer haber chocado, rayado ese carro, mis amigos estaban lo que es limpiando el carro, el auto. Y si era sucio, en efecto. Entonces mi mamá subió y, no, pero ella me había pegado. O sea, me gané una paliza por gusto y para hacer que era sucio. Entonces Ujú. ya el señor se quedó fresco y dijo, no, discúlpeme, Ya no disculpe. pasó Pero yo nada. iba llorando. O sea, la vergüenza de que todos me van llorando. No, chuta, le pegó a la niña, qué ves. Y ya. O sea, literalmente fui llorando porque me Ujú. pegó. Me dijo, vamos, lo hiciste, ahora asume tus errores. Y así fue. No, en cambio, qué chistoso. O sea, ese tipo de experiencias realmente yo no las tengo. Yo lo más que me acuerdo es que yo llegué a jugar con mis primas a la tiendita y al restaurante con tierra. ¿No lo llegaste a hacer? No. O sea, nosotros éramos de que, digamos, íbamos a la tienda, comprábamos un yogur, comprábamos papas, comprábamos lo que sea, y después de comerlo lo rellenábamos con tierra, con piedras, y poníamos como a veces estantecitos y Ujú. vendíamos, creíamos nuestra propia tienda de esa manera. Y es verdad, me dio risa porque nosotros, mi tío es albañil, entonces él tenía mucho cemento, y El tío nosotros patrocina mucho esos juegos en la infancia. es que él estaba en el patio de mi abuela, todas sus cosas estaban en el patio de mi abuela, entonces nosotros teníamos toda la despensa para hacer y deshacer en ese patio. Entonces nosotros empezamos a jugar con cemento, prácticamente nos bañamos en cemento esa vez, jugamos con agua y hacíamos que una galleta, hacíamos que el plato Con el con... cemento. Sí, es que era muy divertido, o sea, nosotros pensábamos que esa vaina era como lodo, entonces lo empezábamos a armar y poníamos que las galletitas que en el arroz poníamos según el arroz que era tierra, las presas del cemento y así armábamos a veces hasta un restaurante y nosotros nos divertíamos demasiado jugando eso. Y es algo de lo que tú dices, ese contraste de que una generación entera, bueno, no sé tú, pero jugábamos en tierra, en lodo y nos divertíamos, ya no es algo que se da. Y ahora la nueva generación es puro que videojuego, que el teléfono, que el TikTok. Y pues recordar cosas que eran para mí divertidas y que los niños de ahora ya ni siquiera lo piensan hacer, es como, sí me contrasta Sí, mucho. literalmente, porque yo tengo a mis hermanas y, o sea, yo no las veo lo que yo hacía, Ujú. a reunirme con los vecinos, que quedarme hasta tarde, jugar las escondidas, que esto, no, o sea, ya se reúnen, pero para grabar TikTok, para jugar Roblox, para eso de Minecraft, un sinnúmero de cosas, pero casi es videojuegos y más de que todo lo de grabar TikTok, nada más. Claro, y ya ni siquiera es la interacción como tal, porque uno antes iba a que la casa, como tú dices, Ajá, iban a tu casa a pedirte sí, y cada permiso. uno va con su celular Sí, ahí, o no, sea, no, simplemente es una llamada y están todos por el audífono hablándose y conversándose, pero ya ni siquiera llega a ser esa interacción como tal del tú a tú. yo sí puedo decirte lo que te perdiste. Pero bueno.
Hablando de este tipo de juegos, también saltan mucho los juegos tradicionales. No sé si en tu barrio, pero al menos en mi barrio, cuando eran, digamos, Día del Niño o el Día de las Madres, solían hacer juegos en los parques y hacían unas pequeñas reuniones en las cuales se jugaban muchos juegos, digamos, el pelo encebado, se jugaba la carrera de los sacos, el de la cuchara con el huevo y que las podías tener en la mano o en la boca. También estaba otro juego que era de en un palo amarrar con una tira una manzana y tú tenías que sin manos comerte la manzana. Son juegos que de verdad no los has conocido. O sea, solamente conozco lo que es el palo encebado, que sí lo llegué a Ajá. hacer, pero los otros no. Ay, no, yo el palo, creo que era uno de mis sueños era treparme en ese palo encebado, pero mi mamá nunca me dejó porque eso era perder la ropa porque eso está lleno de grasa. Pero es que a mí se me hacía muy divertida la idea de subirme a coger un poco de sal o un azúcar. Bueno, Pero era la idea de trepar el palo, se me hacía muy divertido. en mi Pero caso los yo otros sí lo juegos hice. también. ¿Tú Yo, sí lo yo hiciste? sí me subí al palo encebado, claro que sí. Eso es una falta de respeto, me ofende la pregunta, sí lo hice. Y sí me subí y sí gané el premio. O sea, creo que tenía lo que es arroz, papel higiénico, azúcar, aceite, pero era súper divertido porque Ajá. la adrenalina de que la gente diga, sube, 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 sube. Y uno con la adrenalina ya subía, pero a veces me resbalaba. Pero ahí sigue y sube, sube, no, es demasiado emocionante. Esa Ajá. adrenalina, a mí me gusta la adrenalina, la verdad. Sí, pero qué raro que realmente por tu barrio nunca hayan jugado otro tipo de Eh, cosas. Porque, o sea, en mi barrio era lo más normal del mundo. O sea, literal, iban casa por casa preguntando, a ver, ¿usted va a participar en el juego de los sacos? ¿Usted va a jugar en el juego de las manzanas? Y todo el mundo se preparaba a veces hasta unos cuantos días antes porque quería ser el mejor. Y impulsaban de esa manera los juegos tradicionales. Cosa que creo que ahorita ya no se hacen porque, digamos, tú no los conoces, pero en mi Yo no los generación he la conocemos escuchado, la verdad. completo. Y si tú le preguntas, digamos, a chicos más pequeños, tampoco los conocen. Y también se me hace un poco triste porque se están perdiendo ese lado de las tradiciones. Sí, la verdad que sí se ha perdido porque yo no he vuelto a escuchar algo que se hayan organizado, por ejemplo, en los barrios a hacer esto de tipo de palo encebado. No, no he vuelto a escuchar, la verdad. Solamente lo que es las fiestas ahí. Eso sí, fin de año y Navidad, fiestas sí, pero no, o sea, es muy penoso que se haya perdido esas costumbres de esos juegos tradicionales porque son demasiado bonitos. No sé, un recuerdo grato. Por ejemplo, yo Ujú. todavía tengo los recuerdos y me vuelvo a reír otra vez. Pero bueno, Scarlett, cuéntame, ¿qué es lo que tú piensas, sientes al saber esto que no se ha vuelto a ver estos juegos tradicionales? O sea, que ya las generaciones de ahora no han tenido el privilegio de hacerlo, ¿no? Como nosotros en nuestros Ujú. tiempos. La verdad me parece muy triste, porque como te mencionaba, ya no hay esa convivencia siquiera de querer estar tú a tú. De hecho, no sé si tú llegaste a ver, digamos, en España cuando se fue la luz, Sí, eso sí vi. cómo la gente enloqueció al no tener sus pantallas y recién ahí vinieron que vamos a reunirnos con amigos, vamos a bailar entre todos. O sea, eso es algo que se me hace como que muy... ¿Cómo es posible que solo esperemos a situaciones como que desesperantes para poder convivir con otras personas cuando en antes era algo que, o sea, priorizaba? De hecho, para mí era una desesperación llegar a la escuela o llegar al colegio por convivir con mis amigos, por jugar en los recreos, no sé, que las escondidas, jugábamos la rayuela, jugábamos otras cosas que ahora los niños no hacen, simplemente van con su celular y pues ya ahí están ellos lo más a gusto. También creo que esa energía de llegar a la casa, hacer rápido los deberes para irte a jugar a un parque con tus amigos, con tus primos, para mí era lo más divertido, porque literal, yo llegaba, hacía al vuelo los deberes, a veces los hacía hasta mal, pero mi idea era simplemente yo quiero salir a jugar porque ya me están esperando. Cosa que los chicos de ahora ya no, porque simplemente es, voy a llamar a mi amigo, voy a llamar a mi amiga y ya, hasta ahí llegó. De hecho, hasta eso de que voy a llamar a mi amigo para hacer las tareas, ahí se unen, ¿no? Y entre la llamada hacen los deberes. Por ejemplo, mis hermanas son así. Y no entiendo para qué, o sea, en qué te ayuda de que tú la llames y estés haciendo los deberes, qué te va a decir, no Ujú. entiendo. A la final ni termina haciendo la tarea, sino que pasa haciendo de todo menos hacer la tarea. Que viendo TikTok, hablando de tal influencer, que esto, que lo otro. Algo que yo no hacía. Yo solamente era feliz jugando y sí es Ujú. verdad. Yo esperaba con ansias llegar de la escuela, hacer mis tareas y salir con mis amigos a jugar, o sea, mis vecinos. Y era sumamente que lindo, la verdad, yo todavía lo recuerdo. ¿Tú solías hacer algún tipo de juegos en el colegio o en la escuela? A ver, en la escuela, no, no. En el colegio sí llegué a hacer lo que es lo del ensacado, ¿sí, no? Ajá.
Ya, ese sí, que me fui de cabeza, pero igual continué porque imagínate la vergüenza de estar entre todo el colegio y que Ujú. salga octavo, noveno, décimo, primero, Ay, segundo, no. no, me caigo, me levanto y sigo. Y así hice. Ok, no, en cambio nosotros en la escuela también solíamos promover un poco esos juegos tradicionales. Es que mi escuela era muy chiquita, creo que teníamos como alumnos, éramos muchos, 80 alumnos en toda la escuela. En mi curso en lo personal éramos como 7 nomás. Entonces sí, promovían mucho la convivencia y hacían muchos jueguitos entre eso. Y nosotros más que nada en los recreos pasábamos que el de las manitos, como el choco, choco, era todo nuestro receso, o la royel. Cambio en el colegio, mi colegio era más de chicos, ajá, más de chicos fresa. Entonces ellos no solían hacer nada. Lo divertido para ellos era llevar un parlante escondido y hacer una tipo discoteca dentro del curso. Entonces simplemente no teníamos clases, metían parlantes, ponían música a todo volumen y llevaban frutaris, el de manzana, porque era lo más parecido disque a cerveza y así se ponían a divertirse. Era lo más loco que podíamos hacer. Y yo digo, chuta, así no, aquí no pertenezco, pero pues eran mis amigos y obviamente también me metía. Carla, no entiendes la No vibra. entendía No la entendías fucking la vibra. vibra. No, es que realmente, o sea, era hasta cierto punto era chistoso, porque, o sea, ¿quién no quiere estar en una fiesta? Y más que nada, uno adolescente, pues lo que sueña es andar de fiesta en fiesta, está bien. Pero con frutari, con un parlante chiquitito, haciendo escándalo para que los otros profesores nos retaran, yo no le veía lo divertido. Habían sí ciertos grupitos que se jugaban uno. O jugaban a las escondidas o a las escondidas en el recreo, pero ya ellos, no cambio, nosotros no los burlábamos. Porque decían, ay, cosita, están jugando a las escondidas en el receso, ¿dónde están? Entonces, yo realmente no compartía mucho, pero estaba en todo el momento y tenía que unírmeles. Yo también les hacía bullying en eso. No, muy mal, Scarlett. Ya, ¿sabes qué? Chao, Scarlett. ¿Cómo vas a hacer bullying? No, nada que ver. Bueno, yo lo que decía así en la escuela era lo que, bueno, que todos los de la escuela esperábamos Ujú, con ansia eran las Olimpiadas, eso sí, porque lo hacíamos en un complejo, literal, con piscina, entonces ujú. era nuestro descanso y ahí sí hacíamos de todos juegos, por ejemplo, los ensacados, que los globitos, que eso, era demasiado divertido porque hasta incluso salías premiada y quién no quisiera ser premiada Ajá. en las Olimpiadas, y eso sí, súper que divertido. A pesar, yo nunca jugué a las Olimpiadas. ¿En serio? Nunca le jugué. O sea, yo era todo mami, quiero el uniforme, mami, cómprame esto, mami, cómprame el otro, pero realmente nunca jugué a las Olimpiadas. Esto es algo que mi mamá no sabe. Que ella siempre me preguntaba cuando yo llegaba a la casa, ¿y jugaste? Y yo le decía, obvio, jugué en básquet, ganamos en boli, jugué ecuavoli porque también hacíamos en eso en el colegio. Y yo le decía, obvio, y los ganamos todos, pero jamás los jugué. O sea, la verdad, soy muy mala para todos los deportes como tal. Y yo decía, para pasar vergüenza al frente de todo el colegio y que pierdan por mi culpa, no lo vamos a hacer. Entonces, simplemente cuando a mí me decían, Scarlett, ¿qué vas a jugar? Yo decía, no, no, o sea, correr. No, no, no quiero porque voy a No, correr, sudar. O eso sea, qué no va horror, el sol está conmigo. muy fuerte. Eso es de Entonces, cholos. No, nada que no, ver. qué horror. Entonces, yo nunca jugaba a las Olimpiadas, pero siempre le decía a mi mami, sí, obvio, yo jugué, ganamos en todos, nos sacamos la madre, pero jugamos y ganamos. Pero realmente es algo que nunca hice. Yo soy del team de tu mamá, de verdad. Yo me tiraba y todo y ganábamos. Y era divertido porque yo amanecía con ansias, o sea, me compraba el uniforme, el equipo y todo eso. Y en uno sí fui ¿cómo es? Madrina creo que le dicen, ¿verdad? Ya, Ya. la niña de deporte, ¿no? Es eso, la niña de Ajá. deporte. Y tras de eso, aparte de ser niña de deporte, mi mamá también fue elegida, no sé cómo. Ella sí es madrina, Sí, madrina de madrina, deporte, algo algo así, ya, así. bueno, entonces era hija y mamá, entonces la emoción Tan era al mil, linda. pues, y todos nos decían, ay, sí, qué bonito, que esto, que lo otro, y tras de eso la ganamos, o sea, se la llevó la hija, se la llevó la mamá, y aparte en deportes también nos llevamos el curso entero, entonces salimos premiados. Ya. No, conmigo nosotros también íbamos a hacer eso, pero era en la escuela. Mi mamá también llegó y a mí me gustaba mucho porque cuando querían competir les ponían a bailar a las señoras y le ponían una música nada que ver y ellas tenían que darlo todo en la pista con tal de dar la cara por el curso y mi mamá también lo llegó a hacer y la señora ganó, entonces me encanta. Por eso es que ella es muy competitiva, por eso es que siempre me estaba preguntando si yo también participaba en esa cosa y yo le decía que sí, pero obviamente nunca lo hice. Chuta, hubo un fallo ahí en ese, bueno, Un fallo, eso no lo heredé de ella. Pero bueno, ahora sí, vamos tomándonos un poquito más en serio este tema y vamos a hablar acerca de que los juegos que nos marcaron en nuestra infancia son algo mucho que se están perdiendo. Hoy en día la historia es muy distinta y se ha realizado como que un estudio en el cual creo que en el 2023 en World Vision Ecuador, que ahora o sea, 6 niños de cada 10 en las zonas urbanas ya no practican estos tipos de juegos tradicionales porque se está dando más la adicción o la preferencia hacia los celulares o hacia
hacia cualquier juego más a lo digital. Ya no es tanto la convivencia, se prefiere mucho más son las pantallas. Y esto tiene un impacto real, como tú dices, Scarlett. Se reduce lo que es el desarrollo de habilidades sociales, la creatividad, la actividad física y bueno, antes que correr, saltar, gritar, esto era parte del día a día. Hoy en muchos lugares los juegos ya ni se escuchan como Ujú. como lo que es los palos encebados y todas esas cosas, ya no se escuchan. Ya no. Claro, y por eso creo que es tan importante poder rescatar estos recuerdos, que no solamente es como para revivirlos entre nosotros, sino que también para enseñarlos a las nuevas generaciones lo que nosotros llegamos a hacer para que ellos también vean que hay otras maneras de divertirse. Porque ya los juegos no son solo una diversión como tal, sino que es parte de nuestras vidas y a la final de cuentas es parte de la cultura que tenemos como tal con Ecuador. Y ojo, que no se trata de estar en contra de la tecnología, sino eso bonito de recordar que hay un espacio para todos, que los juegos tradicionales todavía pueden enseñarnos cosas que ninguna pantalla logra, la verdad. Ujú. Así que hoy recordamos que jugar no es solo pasar el tiempo, vivir, aprender y compartir, sino que a veces son más que nada esos pequeños recuerdos que nos quedan y que nos hacen formarnos como personas. Bueno, gracias por acompañarnos. Este episodio fue para volver a ser niños por un momento, para recordar lo bien que la pasábamos sin tanto, pero con todo. O sea, de Ujú. lo más chiquito lo hacíamos tan grande, o sea, nos divertíamos y sacábamos el provecho, aunque fuera algo tan sencillo, ¿no? Ujú. Así que no se olviden que el próximo miércoles a las 6:30 nos volvemos a encontrar en este mismo lugar. Escríbanos o cuéntenos sus anécdotas, cuál era su juego favorito, a qué jugaban, hasta qué se oscurecía. Y si les gustó este programa, compártanlo con sus amigos que guarden la colección de los dos. Cuéntenos si por si acaso conocen algún otro juego y si recuerdan el juego del Párame el carro. Quiero leerlos. Así que esto fue De De aquí aquí nomás. nomás. Nos vemos. Hasta la próxima.